nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Una de las innumerables cosas que los españoles más jóvenes ignoran sobre su país, porque no se la han contado, es que hubo una vez una África española, pero no el Sáhara, no, una África ecuatorial española, un país entero, Guinea Ecuatorial, que no existía antes, nos lo inventamos nosotros, fue así. Hay un país de África donde el 87% de la población habla español. Es la República de Guinea Ecuatorial, porque hubo, en efecto, una Guinea española. Desde el siglo XVIII hasta la descolonización en 1968, España plantó allí sus banderas. Lo que España poseía inicialmente era la isla de Fernando Po, frente a la costa continental, en la corva atlántica de África, una vieja colonia portuguesa que había pasado a manos españolas a finales del XVIII, largamente disputada en frecuentes conflictos con ingleses y holandeses, y a la que, todo se ha dicho, nunca se había prestado gran atención. Fernando Po gozaba de pésima fama. Todos los intentos por establecer colonias habían fracasado por el sofocante clima tropical. Sin embargo, hubo un hombre que dedicó su vida a abrir aquellas selvas, el vitoriano Manuel Iradier, admirador del gran explorador Henry Morton Stanley. Fue precisamente Stanley quien sugirió a Iradier la aventura, empezar por la isla de Fernando Po y desde ahí explorar el interior de la costa guineana, que permanecía casi virgen. Iradier no lo dudó. El 16 de diciembre de 1874 emprende el viaje. Tiene 20 años, se lleva a su mujer y a su cuñada. Pronto nacerá además una niña, Isabela. La epopeya de los Iradier en Guinea es asombrosa. Recogen datos científicos, remontan el río Muni, estudian flora y fauna, levantan mapas, traban acuerdos con los nativos. Todo ello entre sufrimientos físicos atroces. Los expedicionarios abandonaron la isla en 1877, después de explorar 1870 kilómetros de tierra desconocida. Iradier volverá en 1883, en nombre de la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas, con una doble finalidad, científica y comercial. Los clanes de la etnia Fang reciben al vitoriano en homenaje. Firman 101 actas notariales de cesión de territorios. A finales de 1884, Iradier puede enviar a la Sociedad de Africanistas un telegrama impresionante. Ha pactado con 10 tribus y ha obtenido 14.000 kilómetros cuadrados de territorio. Ha conquistado un país sin pegar un solo tiro. Río Muni se convirtió formalmente en protectorado español en 1885. 15 años después, el Tratado de París de 1900 reconoció la soberanía española sobre Guinea Ecuatorial. España creó allí grandes plantaciones de cacao y desarrolló una notable red educativa sanitaria, sobre todo a partir de la reorganización provincial de 1956. Los guineanos tuvieron sus propios procuradores en las Cortes. Después, la descolonización impuesta por la ONU condujo a la autonomía en 1963 y finalmente a la independencia en 1968, que nació Guinea Ecuatorial. No puede decirse que desde entonces a los guineanos les haya ido mejor. Aquello fue Guinea Española. Nico Roa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Que la mayor parte de la gente ya no sabe que existió porque no se lo han contado, claro. Bueno, la verdad que es que yo creo que era una parte tan remota de los territorios españoles que a lo mejor quedaba un poco en la esquina del mundo. La verdad que sí. Y no llegábamos, pero sí, la verdad que hay una historia, es una historia preciosa. Guinea Española es un territorio probablemente de los países más pequeños de África. Así es. Pero hay que pensar que cuando España reivindica y accede a un territorio en África que nunca había hecho caso, porque España siempre se había centrado bien en América, bien en Oceanía, etcétera, le dan un territorio por el Tratado del Pardo de 1778 de 300.000 kilómetros cuadrados. Es decir,
desde la desembocadura de los ríos del aceite, el río Níger y el río Boni, hasta la desembocadura del río Ogooué en Gabón. Eso es más o menos la península ibérica, perdón, la mitad de la península ibérica. Sí, más o menos. 300.000 kilómetros cuadrados sería una gran colonia española en África. Sin embargo, por el Tratado de París, como se ha mencionado en el vídeo muy bien, de 1900, España le dan el 10% del territorio. De suerte que Guinea Ecuatorial o la Guinea Española, comprendida en dos territorios insulares y continental, al final tenía el tamaño de Galicia. Estaba pegado a Camerún, no bien como pone ahí, sino más pegado a Camerún y a Nigeria, la isla de Fernando Po, en homenaje al descubridor portugués del siglo XV. Luego estaba la isla de Annobón, entre medio había un país que era Santo Tomé y Príncipe, y luego la Guinea continental con dos pequeños islotes, los Elobeyes, Grande y Chico, y la isla de Corisco. La cosa es que esto realmente, con los medios de transporte, los medios logísticos, etcétera, de los siglos XVIII y XIX, es inhabitable. O sea, que ya es una complicación, porque además el interior es selva profunda, el clima es tropical puro, perdón, ecuatorial puro, está en la misma línea del Ecuador. Y sin embargo, entre finales del XIX y principios del XX, empieza a llamar la atención. Bueno, a ver, Guinea es muy interesante desde el punto de vista como puerto esclavista en el siglo XVIII. Lo que pasa es que España no está asentada allí, y España, que lo reivindica, pone, incluso tenemos un gobernador inglés durante 15 años. Claro. Bifford. Porque quien explota eso y los esclavos y tal son portugueses, holandeses, ingleses, en fin. Nosotros luego tenemos otro gobernador holandés y hacemos una repoblación en la isla de Fernando Po, que era el sitio neurálgico más interesante de nativos de la zona de la costa de Nigeria, etcétera. A partir de la conferencia de Berlín y del reparto colonial, y que España ha perdido toda la África, toda la América virreinal, España comienza a fijarse en esa zona y es cuando ya se asienta. La verdad es que a partir de los años 20 del siglo pasado es cuando aquello empieza a colonizarse en el sentido estricto del término, es decir, a montar colonias y a urbanizarlo a la española, por así decir. Y el resultado, solo 30, 40 años después, en la década de los 50, desde el punto de vista de lo que hoy se consideran criterios objetivos de bienestar, educación, sanidad, etcétera, es formidable. Allí encontrábamos en Guinea una Sevilla de Niefang, una Valladolid de los Bimbiles o un Mongomó de Guadalupe. Es decir, era una zona muy desarrollada y llegamos a darle estándares de ser el primer país en renta per cápita y en bienestar de África. Es decir, encontramos una zona ecuatorial absolutamente que para los exploradores del siglo XIX era una tierra de caníbales y de gorilas, y al final, cuando España en los años 60 puede hacer un estudio de lo que allí hay, los ecuatoguineanos tienen los estándares de más prosperidad, de más alfabetización y de mayor bienestar de todo África negra. Y esto es una tarea, pues bueno, que España de alguna manera hizo, ahí estuvo muy presente la Orden de los Claretianos, que fue la que evangelizó mayormente en la zona, y luego pues la explotación de tres sectores fundamentales, que fueron los cacaotales, los cafetales y las maderas preciosas. Es lo que te iba a preguntar. Efectivamente, maderas, hemos visto en las imágenes hay algunas de las explotaciones, y cacao, que no era ninguna broma porque eran productos objetivamente caros, materias primas cotizadas. Sí, vamos, España, en principio, solamente con eso, España creó una riqueza y un producto interior que permitía a la gente de allí pues tener $300 de renta per cápita, cuando en otros puntos de África era bastante menor. La verdad es que el territorio era pequeño, era manejable y al alcance un poco de lo que España podía permitirse a lo largo de los años 20, 30, luego ahí está el impasse, obviamente, de la Guerra Civil Española, etcétera, pero luego inmediatamente todo vuelve, que allí no tiene ningún impacto, O sea, todo dicho sea de paso, hay una acción de los buques y tal, pero esa zona vive totalmente tranquila, y luego ya hay un desarrollo de lo que es colonización y fincas de blancos en la zona continental y de cacaotales en la zona de Fernando Po. A partir de los años 60, con la presión descolonizadora internacional de la ONU para empezar, España empieza a cortar lazos. En principio lo hace de una forma muy amigable, a pesar de los conflictos ocasionales con tales o cuales etnias, porque aquello sigue estructurado en clanes étnicos. Sí.
con un referéndum, en fin, digamos de una forma amigable. Sí, España ahí lo hace, esos son dos provincias, provincia de Fernando Buey y provincia de Río Muni, con 5 procuradores que están en las Cortes de Madrid, y en el año 64 se decide que hay que hacer una comisión constitucional. A la comisión constitucional acuden 4 factores, 4 líneas o 4 opciones. Una, la apoyada por Carrero, que es la del gobierno, que es la que lleva Bonifacio Ondó Edu. Otra que es la que apoya Castilla, que es un sector un poco más cercano a la izquierda, que es Atanasio Endongo. Otra que es la de los bubis de la isla de Fernando Poo, que quieren ser independientes. Que es una etnia distinta de los Fang dominantes en el continente. Del continente, claro. Correcto. Y que dicen, dado que van a nacer un país, porque no nacen 2. Y luego hay un tercero en discordia, amigo, que es el punto importante, que es lo que se llama secretariado conjunto, y es el que se convierte en árbitro de la Comisión Constitucional, que lo lleva un tal Francisco Macías, asesorado desde Madrid por un personaje fundamental, que no se puede entender nada de Guinea sin él, que es don Antonio García Trevijano. Finalmente Macías se queda con el tesoro, se convierte en el primer presidente. Sí. Será el primer presidente de la independencia y ya lo será para siempre. Bueno, vamos a ver, García Trevijano le hace en el año 72 una ley de presidencia vitalicia. Y en esa misma ley se incluye la pena de muerte, una serie de cosas. García Trevijano era un opositor al franquismo. Así es. García Trevijano hace todo esto para ponerle una china en el zapato al franquismo y que no se descolonice el territorio como el franquismo tenía pensado. Es de señalar que Macías, que fue un genocida en estado puro, que se cargó el 10% de la población de su país a golpe de machete y a golpe de barra de hierro, condecoró a García Trevijano con la Gran Cruz de la Orden de la Independencia, una cosa así. También es cierto que en presencia del ministro de Educación franquista, Villar Palasí. Y al final, en fin, los extremos se tocan, como decía, qué barbaridad. Bueno, el hecho es que la Guinea independiente, mire usted por dónde, y estas cosas hay que decirlas como son, terminó teniendo una vida menos brillante que la que había tenido en los 20 años anteriores bajo la presencia colonial española, pero bueno, en todo caso, la independencia fue un hecho y hoy aún permanece allí la huella de España. Nico Roa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Javier. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.